kilómetros de la costa de una ciudad llamada Pula, demasiado lejos para pedir ayuda. Tan pronto como la tripulación se enteró del incidente, comenzaron una importante operación de búsqueda y rescate. Revisaron las cámaras de videovigilancia a bordo para averiguar exactamente cuándo ocurrió la caída. De esa forma podrían determinar la ubicación exacta del barco en ese momento. El crucero también se puso en contacto con las autoridades y enviaron un barco patrulla, un avión y 2 botes de rescate para buscar a la mujer. La búsqueda continuó toda la noche. Salió el sol y ella todavía no estaba en ninguna parte. Pero entonces, alrededor de las 9:30 am, vieron una figura a la distancia. ¿Podría ser ella? A medida que se acercaban, ella también debe haberlos visto porque empezó a agitar las manos. Cuando el bote de rescate finalmente llegó a ella, estaba claro que la mujer estaba exhausta, con frío y en ligero estado de shock. Pero se veía muy bien para alguien que había pasado las últimas 10 horas flotando en el mar y esperando ayuda. La encontraron a unos 1,6 kilómetros de donde se había caído. El equipo de rescate la llevó directamente al hospital. Después de hacer todos los chequeos necesarios, fue dada de alta con una historia que contar. Bien, ¿esa es la situación típica cuando alguien se cae por la borda? Lamentablemente no. Las probabilidades de sobrevivir a una caída tan grande y luego pasar la noche en medio del océano son escasas, por decirlo menos. Pero esta mujer tenía varios factores a su favor. Trabajaba como azafata, por lo que probablemente sabía qué hacer durante una emergencia más que la persona promedio. En una de sus entrevistas, explicó que trató de mantener la calma y cantó durante toda la noche para mantenerse caliente. También era una persona bastante en forma, así que pudo mantenerse a flote. Ahora, por el lado genial, caer por la borda no es algo de lo que debas preocuparte si has reservado un crucero o te gustaría hacerlo en el futuro. La mayoría de los barcos no se encuentran con tales problemas y si lo hacen, es increíblemente raro. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros dice que este tipo de cosas solo ocurre una vez por cada 1,3 millones de pasajeros. Si te hace sentir mejor, tienes más posibilidades de contraer un resfriado o una gripe en el barco. Pero en esos pocos casos en los que una persona se cae por la borda, ¿cómo se ve eso jugada por jugada? Bueno, mucho depende de los testigos oculares. Si pueden reportarlo a la tripulación inmediatamente, entonces esa es la situación ideal. Pero no importa cuándo se enteren, siempre se sigue un protocolo de emergencia. Primero, el puente de mando, que es el cuarto del capitán, es notificado. Normalmente se detiene el barco e incluso puede dar la vuelta. El puente también informará a las autoridades y alertará a los guardacostas para que envíen botes de rescate y helicópteros o aviones pequeños. Mientras todo esto sucede, los miembros de la tripulación de emergencia se reúnen para averiguar dónde se cayó la persona. Tiran salvavidas por la borda para asegurarse de que el individuo tenga un dispositivo de flotación mientras esperan el rescate. Estos protectores podrían ser un chaleco salvavidas y una de esas boyas anaranjadas que se ven adheridas a las barandillas de la cubierta. Mantenerte a flote en aguas profundas es difícil y agotador, por lo que estos dispositivos pueden marcar la diferencia. Una vez más, si la tripulación sabe del incidente desde un principio y el barco no ha recorrido mucha distancia en ese tiempo, entonces liberarán los botes salvavidas de inmediato. Si no es así, las operaciones de búsqueda y rescate continuarán hasta que se localice a la persona en el agua. Sin embargo, el tiempo es esencial. Las vastas e inhóspitas aguas del mar profundo no son fáciles de afrontar. Si nadie ve a la persona caer y solo se dan cuenta de su ausencia más tarde, entonces las posibilidades de un rescate exitoso no son buenas. Solo entre un 10 y un 15%. ¿Por qué tan bajo? Para empezar, el océano es muy grande. Encontrar a un humano flotando entre todo ese interminable azul no es tarea fácil. Y no es como si el mar estuviera limpio y ordenado, sino que está lejos de ello, de hecho. Podría haber escombros flotantes y basura que podrían llevar a los rescatadores a confundirse. También está la difícil tarea de mantenerse a flote para que los rescatistas puedan verte en primer lugar. Imagínate tener que mover continuamente los brazos y las piernas para mantener todo el peso de tu cuerpo cerca de la superficie para que tu cabeza esté por encima de ella. No hay suelo bajo tus pies y tienes que mantenerte arriba. Ahora imagina hacer eso con una lesión. Si te caes de una altura considerable, se corre el riesgo de fracturarse los huesos al golpear el agua. ¿Por qué? Pues porque el agua se siente como cemento cuando caes desde lo alto. ¿Recuerdas que algunos cruceros son más altos que la Torre Eiffel? Sí, esa es una gran altura.
También puedes perder el aliento del golpe o algo peor. La temperatura del agua también puede ser un factor decisivo. Cuando alguien cae en aguas frías, automáticamente entra en hidrocución. Por instinto, intentas inhalar aire mientras estás bajo el agua. Y no olvidemos el riesgo de hipotermia. Cuando el agua está cerca de 4 grados centígrados, una persona solo tiene 60 minutos antes de que su cuerpo se enfríe demasiado. Si la temperatura es de 10 grados centígrados, el tiempo se duplica, a 16 grados centígrados se triplica y así sucesivamente. Básicamente, si vas a caer, hazlo en aguas tropicales, o ya sabes, no te caigas para nada. Si sigues el último consejo, entonces las probabilidades están a tu favor. Los cruceros modernos son los más seguros que han existido, y tienen muchas maneras de evitar que esto ocurra en primer lugar. Esas medidas preventivas incluyen aumentar las barandillas alrededor de las cubiertas y hacer que esas barreras sean más altas para que la gente no pueda caer sobre ellas. Y recientemente, algunos sistemas de detección de última generación, como sensores de movimiento, radares y dispositivos de rastreo, salieron a la luz para agregar aún más protección. En pocas palabras, es casi imposible que suceda. Las medidas que se toman para evitar que las personas se derramen por la borda hacen de los barcos una de las formas más seguras de viajar. Por lo tanto, no hay necesidad de que vayas y canceles tu tan esperado crucero por el Caribe. Pero ya sé exactamente lo que estás pensando porque yo también gusto de tener un plan B. Eso solo en el peor de los casos y que accidentalmente te caigas mientras miras con asombro por encima de la barandilla por lo grande que es este barco. Esto es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Mantente a flote. ¿En serio, genial? Yo esperaba que me salieran branquias. Bueno, me has atrapado. Mantenerse a flote es mucho más fácil cuando tienes algo a lo que aferrarte. Pero imagino que no tuviste tiempo de agarrar esa boya cuando caíste por el costado. Por lo tanto, llena tus pulmones con aire y acuéstate boca arriba, con los brazos y las piernas extendidos. Muévelos lentamente para mantenerte a flote. Esta posición también ayudará a los rescatistas a reconocerte más fácilmente. Hay otra técnica que se enseña en la Marina de los Estados Unidos. Se llama ponerse a prueba de ahogamiento y es para mar picado. Estira el cuerpo hacia afuera, pero mirando hacia abajo, y levanta la cabeza para tomar aire. No te quites la camisa. No, en serio, si estás en medio de un océano, eres propenso a las quemaduras de sol y golpes de calor. Así que no te quites la ropa, esta te protegerá. No bebas agua de mar. Tendrás sed, seguro, pero la alta concentración de sal en el agua del océano es tóxica para los humanos. Generalmente podemos consumir pequeñas cantidades de agua salada, pero el cuerpo no puede procesar cantidades mayores. En otras palabras, es el último recurso. Como el hotel en ruinas al final de la isla, el último resort, The Last Resort, olvídalo. Quédate ahí. El primer instinto que probablemente tengas es nadar hacia el barco. El problema es que es más difícil identificar las distancias en el mar, lo que significa que es probable que calcules mal lo lejos que está el barco y te canses nadando en vano. Además, el equipo de rescate comenzará a buscarte en el lugar donde caíste. No te vayas de allí. Mantén la calma. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero debes conservar tu energía. El pánico hace lo contrario.